La vanidad cierra las puertas de todos los caminos que conducen al perfeccionamiento. Hace siempre traición a nuestra prudencia y distrae a los hombres con ilusiones pasajeras. Job no es solo una persona justa, es un humano que entiende la brevedad de la vida y conoce el verdadero fin de su existencia: estar delante de su Creador. El capítulo 14 de este libro es sumamente existencial y tiene una cercanía evidente con el libro de Eclesiastés, donde se habla de la brevedad de los hombres y su afán con ese sentimiento de eternidad invencible, que no es más que la necesidad de sentirnos importantes, donde no deberíamos serlo, es decir, ante los demás o ante nosotros mismos. Aunque las últimas palabras de Job fueron acerca de la fragilidad de las personas en general delante de Dios, ahora lleva su idea a un momento más profundo de reflexión para todos nosotros. Capítulo 14, versículos 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. La comparación hecha en este texto es una referencia a la belleza humana. Es cierto que al ser hecho imagen de Dios y formado por sus manos, el humano es hermoso. Posee cualidades únicas y especiales en todos los aspectos, pero aún esa belleza y perfección son efímeras. Los días son cortos y la belleza transitoria. No queda un solo rastro de su existencia. Primera de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y esta reflexión sobre la fragilidad humana lo llevó a preguntarle a Dios si realmente lo observaba. Versículos del 3 al 6. Sobre abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. En esta porción de su discurso entendemos que, después de haber comenzado el capítulo anterior hablando de la majestuosidad de Dios, habla sobre la fragilidad de las personas, pero en este momento no se refiere a lo corta que es la vida de los impíos o de los necios como lo hacía anteriormente, sino que habla de su propia vida, su propia fragilidad. Estas palabras son acompañadas por un dolor profundo, una comezón insaciable y probablemente un corazón roto. Job en ese momento era un ciervo bramando por agua, un hombre suplicando la mirada de su Señor para poder descansar. Ahora, si Job no había cometido pecado contra Dios por el que mereciera la calamidad y el dolor que le sobrevinieron, podría parecer que Dios esperaba una perfección que Job, por el simple hecho de ser humano, no podía alcanzar. Se siente atado. Primero por la enfermedad que no le permite moverse o valerse por sí mismo. En segundo lugar, por las acusaciones de sus amigos, la hostilidad que presentaban. Este hombre no podía defenderse ante nadie y Dios parecía castigarlo. Estaba de cierta forma atrapado en su cuerpo, en su dolor, y aún en esa circunstancia reconocía la grandeza de su Señor. Parece tener sentimientos encontrados en los que por un momento pide: Dios, ten misericordia, mírame. Y de pronto, aléjate, por favor, deja de abatirme. Una pregunta indispensable es: ¿sus palabras significan que su fe no era firme? Job estaba atravesando un momento de profunda desestabilidad. La desesperación por no ver a Dios actuando a su favor parecía una traición. Pues ¿cómo es que alguien a quien le has entregado tu vida decide simplemente atacarte? El dolor ciega los ojos. En esos momentos, la mente da tantas vueltas haciendo preguntas que quizá estén mal hechas. ¿Por qué me abates? Puede convertirse en ¿para qué me trajiste aquí?
pero es tan sencillo decirlo cuando no somos quien siente caer en un Seol sin fin. Versículos del 7 al 12. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Si bien es cierto que la vida sobre la tierra es efímera, Job parece estarse contradiciendo. Pues mientras en el capítulo 13, versículos 15 y 16 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Parecía entender que su vida iba mucho más allá de la muerte física, pero ahora estaba seguro de que los árboles eran de cierta manera más amados por Dios, pues siguiendo su lógica, si el hombre fuese más importante ante los ojos de Dios que los árboles, serían los hombres quienes tuviesen oportunidad de reverdecer y levantarse de la muerte. La concepción de Job sobre el después de la muerte es errónea, pero es completamente honesto con lo que siente en ese momento. El ser humano es la corona de la creación. Job no lo sabía, pero Jesús vendría a morir muchos años después por la humanidad. El ciclo de vida de los árboles es importante para la vida, pero ese ciclo monótono de reverdecer y morir no tiene un fin eterno, como el alma de los hombres. Es por eso que morimos, porque nuestra vida se extiende a un propósito mucho más grande: poder testificar de la gloria de un Creador infinito que ofrece una vida más allá de la muerte. En esta historia, el lector puede entender que al final las cosas son todo lo contrario de lo que Job, con el corazón roto, piensa. El mundo, incluyendo los árboles, un día no reverdecerá más, pero los hombres de Dios volverán a vivir al percibir el agua. Al sentir a su Señor con ellos, se renovará su esperanza. Y si su vida en la tierra se acaba, será con la certeza de que pertenecen a una vid que no muere. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Además, es primordial saber que Jesús es esa vida a la que son añadidos quienes creen. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Es cruel juzgar a Job por no comprender a Dios, pero es admirable que aún sin conocer la recompensa de su obediencia, le amaba y no estaba dispuesto a contender contra él. Retomando el único comentario hecho por su esposa donde le aconseja maldecir y morir, para este punto su consejo se vuelve completamente lógico, pues en su concepción la muerte era el final del dolor. En esto es reiterable el amor de Job hacia Dios, que pudiendo aparentemente descansar, prefería sufrir y conservar la dignidad de su inocencia. Versículos del 13 al 17. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que me venga liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. La palabra Seol significa lugar de oscuridad al que van los muertos. Personajes bíblicos como Jonás, cuya historia es analizada en series anteriores, menciona explícitamente sentirse en ese lugar.
en el abandono. Es un lugar de desesperanza donde no hay posibilidad de escapar. David, por ejemplo, escribió en el Salmo 88:36, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Es completamente irónico que Job quisiera escapar de la aparente ira de Dios en un lugar de tormento, como si de alguna forma la oscuridad del Seol fuese menos dolorosa que su situación actual. Cuando alguien desea algo con desesperación, es común que pida un poco en vez de pedir en abundancia. ¿Por qué Job pide sentirse un poco mejor si puede pedir ser completamente sano? Parece ilógico que únicamente ruegue sentir un poco menos de dolor. Cuando Job habla sobre ser mirado por Dios, no se refiere a recuperar sus posesiones. Es un hecho que su deseo no era volver a ser un padre, señor y ayudador, pero en este momento esto es diferente. No significa que este hombre no amara a su familia, sino que su seguridad en Dios era su refugio. Ahora, ¿cómo es que esa seguridad se traslada al Seol? Lucas 16 aborda una parábola que puede ser útil para fines de este análisis, sobre un hombre rico y Lázaro, un hombre pobre que ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Cuando los dos mueren, enfrentan destinos diferentes, pues mientras Lázaro fue llevado al seno de Abraham, el rico descendió al Hades, desde donde suplicaba a Abraham le enviase a Lázaro para refrescar su lengua con tan solo una gota de agua. La explicación a la petición tanto del rico como de Job es más sencilla de lo que parece. Cuando estos dos hombres sufren de maneras desesperantes, el más mínimo alivio es bienvenido. Entonces, Job creía que el Seol era la muerte y el fin. No es que prefiriera estar lejos de Dios, sino oculto del sufrimiento que atravesaba como un castigo. Retomando la parábola anterior, cuando el rico pide agua, Abraham responde en Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Si la Biblia fuese más explícita acerca de la pureza de cada hombre, este texto sería perfecto para seguir la línea que los amigos de Job buscaban dar a entender. Es decir, los ricos serán atormentados, los pobres estarán en el seno de Abraham. El destino de los malos es el ser destruidos, y el de los buenos es estar delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento no existía el concepto de ir al cielo. El Seol era el fin de la vida, un lugar al que van los muertos. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Génesis 37:35. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Es como si dentro de ese mismo lugar existieran divisiones para los buenos y los malos en un mismo sitio. Bajo esta lógica, Job merecía su castigo no por ser malo, sino por ser rico, y su tortura sería la metáfora perfecta de este principio de causa y efecto infalible. Si cualquiera de las afirmaciones anteriores fueran el principio inviolable de la humanidad, no existirían hombres como Abraham, que llegó a ser rico y aún así tuvo a Lázaro en su seno, arriba de donde se encontraba el hombre rico de la parábola. Es primordial recordar los capítulos de las consideraciones del libro de Génesis, donde se profundiza en la idea de que Dios se encuentra arriba, para entender que si Lázaro se encontraba arriba compartiendo con Abraham, entonces los dos estaban delante de la presencia de su Señor.
un lugar que no es para nada parecido al Seol. Entonces, podemos descartar que los ricos no puedan comparecer ante Dios por el simple hecho de ser ricos, y que los justos no puedan sentirse abatidos y abandonados, pero siempre teniendo presente que sentirse solo no necesariamente significa estarlo. El dolor es una experiencia que prueba nuestra humanidad, pero puede convertirse en el peor enemigo del hombre, pues es el único que no puede ser vencido con la razón. Versículos del 18 al 20. Ciertamente, el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, tú haces perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Te mudarás su rostro y le despedirás. Como todas las cosas pueden ser deshechas por Dios, así la esperanza del hombre. Aunque Job no habla de su esperanza directamente, es decir, no dice Dios, abates mi esperanza, es sugerente que lo es, pero no como una acusación hacia Dios, sino como gritos de dolor en los que ya no es necesaria la exageración de la poesía. Esos eran sus sentimientos. Quizá no reales, porque había verdades que permanecían ocultas a sus ojos. Versículos del 20 al 22. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Te mudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él dolerá, y se entristecerá en él su alma. Una de las cosas que más lastimaba a Job era la incertidumbre. No saber si sus hijos habían sido enaltecidos o atormentados. Independientemente de si hubieran sido enaltecidos, el sufrimiento de este hombre seguía ahí, entristecido, abatido, cansado. Es cierto que la incertidumbre es un peso más difícil de llevar que la certeza del dolor, pero siempre hay alguien que en medio de la soledad y la tribulación permanece fiel. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10.